tu casa. Hoy también te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre, por favor? Juana, bienvenida. Vamos a dar un aplauso a Juana, por favor. También por allá atrás, ¿su nombre? Bienvenido, bienvenido, un abrazo. Ciudad Victoria. Por allá también, su nombre, el de amarillo, ¿cuál? Sí, usted. Bienvenido el hermano Luis Román, que está de visita por aquí. Vamos a darle un aplauso también, por favor. Ya ni nos acordábamos cómo era el hermano Luis Román. Bienvenido. Y pues bueno, vamos a estudiar hoy la palabra de Dios. Dios ha estado hablando de unidad a nuestra vida. Dios ha estado hablando de cordialidad. Nos dio mucho gusto la semana pasada que vimos la iglesia llena. Así ha estado últimamente. La semana pasada Miriam fue a la clínica a predicar. A mí me invitaron a otra iglesia y la iglesia se llenó. Se me hace que Miriam y yo somos los culpables. ¿Estás de acuerdo, mija? Vámonos. Hoy hay muchos hermanos que nos avisaron, tenían compromisos personales. Hay algunos que están hambrientos por votar, están ahí formados, me imagino también. La Biblia dice que tenemos que respetar y obedecer a nuestras autoridades, así que quien cumpla los requisitos para votar el día de hoy debe de hacerlo, para que mínimo no haya quejas porque no emitimos nuestro voto, ¿verdad? No se vale quejarse cuando no hiciste nada. Hay que hacer, hablar y opinar cuando hicimos lo que nos toca. Así que hoy todos aquellos y aquellas que en este país deseamos que las cosas se hagan en el orden de Dios, debemos de cumplir y obedecer a nuestras autoridades. Por eso todos los que cumplamos con los requisitos o que cumplan con los requisitos debemos ir a votar. Amén. Amén. Ok, vamos a Génesis capítulo 25, versículo 19. Vamos predicando con Biblia, con palabra de Dios, como debe de hacerse comúnmente. Y esta historia, yo creo que hasta por cultura, por información general, prácticamente todo mundo la conocemos. Es la historia de Isaac, aquel que heredó todo lo que le pertenecía a su padre, aquel que incluso fue dueño de la promesa que le hizo Dios a Abraham por ser descendiente de una gran nación. Insisto, la promesa para Isaac fue una promesa que Isaac pudo obtener y pudo gozar de ella gracias a la obediencia de su padre. Las consecuencias de los padres las viven los hijos. Por lo tanto, siempre la palabra de Dios nos invita a que como hijos de Dios hagamos las cosas bien para que nuestros hijos puedan recibir un mundo, una familia, una educación y unas ganas de vivir como debemos o como debería de ser. Y dice Génesis 25, versículo 19. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. Isaac es un tipo, una representación de Cristo. Y Rebeca el día de hoy es una representación de la iglesia, de nosotros como grupo, como cuerpo de Cristo, que no estamos dando el fruto correcto, que no damos los frutos correctos y por lo tanto nos vemos como estériles. Otra vez de nuevo, Rebeca somos tú y yo, hombres y mujeres que formamos la iglesia, y que no estamos dando el fruto de paciencia, el fruto de amor, el fruto de paz,
el fruto de templanza, de mansedumbre, de bondad, de benignidad, mucho menos el de fe, y ya no digamos el de amor. Las personas no ven amor en nosotros, las personas no ven fe en nosotros, las personas no ven a Cristo en nosotros. Por eso el día de hoy, tú y yo somos Rebeca, y Cristo está rogándole a Dios, como Isaac lo hace aquí, para que tú y yo podamos dar mucho fruto, para que se nos note que estamos mejorando, para que se nos note que somos hijos de Dios. Ahora bien, porque ella no podía tener hijos, y el Señor contestó la oración de Isaac, y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños, dice la Biblia, luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella, Rebeca, consultó al Señor. Ojo con los detalles que la Biblia nos enseña. Dentro del vientre de la iglesia, dentro de la misma iglesia, había pleitos. Y no solamente en la iglesia que tú estás viendo hoy, en la misma iglesia que formas en tu casa, entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Este es un ejemplo de cómo vivimos el día de hoy. Dice la Biblia que ambos, tanto Jacob como Esaú, se peleaban desde el vientre de su madre. Yo te pido que observes todos los detalles. Rebeca fue y oró al Señor y le dijo: ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor le respondió: los hijos, todos nosotros, que llevas en tu vientre, llegarán a ser dos tipos diferentes de naciones: cabritos y ovejas, trigo y cizaña, obedientes y desobedientes, amantes de Dios y aquellos que no obedecen a Dios. Dice también: y desde el principio las dos naciones serán rivales. Está hablando dentro de el mismo vientre, de la misma esposa, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo país, dentro de la misma familia. Serán rivales, una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó, porque no había ultrasonidos en aquellos tiempos, que lo que el Señor le había dicho era verdad. Eran mellizos, eran dos distintos dentro de la misma madre, pero con maneras de vivir, con maneras de pensar y con maneras de expresarse distintas. Eran dos distintos, y además, dice la Biblia, el primero en nacer, versículo 25, era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú, que significa vello, significa mucho pelo. Después nació el otro mellizo. Ojo, el segundo venía agarrados con la mano del talón de Esaú. Por eso se le llamó Jacob. Cuando nacieron sus primeros hijos, dice la Biblia, Isaac tenía 60 años. Ahora bien, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Es decir, el papá tenía un consentido y la mamá tenía otro. Dentro del mismo matrimonio, dentro de la misma iglesia, no se podían poner de acuerdo. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento, y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de tu guiso rojo. La palabra rojo significa Edom. Guárdate muy bien esa palabra el día de hoy. El pueblo de Edom.
Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos como hijo mayor. Mira, no me importa, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirve ser el primogénito, el que debe recibir la doble parte de la herencia? Porque el primer hijo en aquellos tiempos recibía doble herencia respecto al siguiente hijo o a los siguientes hijos. Recibía una doble parte. Primero tienes que jurar, dice Jacob, que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por lo que Dios le había dado. Ok, te voy a explicar de manera muy sencilla, porque cuando predicamos la palabra de Dios, nuestro deber es lograr que todas las personas conozcan mucho o conozcan poco de la palabra, vivan mucho o vivan poco de la palabra de Dios, todas se puedan llevar un mensaje. Hoy vamos a entender qué pasó aquí. Vamos a orar primero, por favor. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú nos permites tener vida para poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice, Dios, que hoy tu misericordia se ha renovado para nuestra vida y el día que hoy vivimos es para hacerte sonreír. Padre, yo te pido que seas exaltado y que todo lo que tú escuches de nosotros el día de hoy, todo lo que tú veas, Señor, todo lo que tú observes como reacciones propias, solamente sean cosas que te agraden y te hagan sonreír. Por eso hoy agradecemos la vida que nos das y que tenemos más de lo que necesitamos y merecemos. Bendecimos a cada persona que el día de hoy viene a este lugar, nos escucha, Señor, o lee tu palabra en algún tipo de servicio a través de un ministro que esté compartiendo al Cristo. Te pedimos que a toda persona que el día de hoy venga con un dolor en su corazón, con un problema, con miedo, Señor, tú le traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque ellos confiarán en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hoy no vamos a basarnos en el libro de Génesis. Hoy nuestro hermano Pepino nos va a poner un versículo por ahí de el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Hay muchos libros que las personas no tomamos muy en cuenta o que no le ponen mucha atención en la palabra de Dios, y todos los libros son importantes. Hoy vamos a estudiar el libro del profeta Abdías. ¿Cómo se llama? Abdías. Abdías está casi al final del Antiguo Testamento y es uno de esos profetas a los cuales Dios les habló para mostrar su enojo por las cosas que se estaban haciendo mal. El libro de Abdías tiene un versículo muy importante que hoy tú y yo vamos a analizar. El capítulo 1 es el único capítulo de este libro, pero tiene demasiada profundidad y mucha enseñanza. Hoy vamos a ver cómo dentro del mismo pueblo de Dios, dentro del mismo origen, hay personas que estamos tratando de dañar a otras, que forman parte de nuestra misma familia o que tienen el mismo nombre que nosotros. El capítulo 1, versículo, ¿se fue Pepe? Abdías 1:15, por favor. Nos da a entender cuál es el resultado de las personas que no practican uno de los mandamientos más importantes: el amar a tu prójimo como a ti mismo. Hay muchas personas que estamos viviendo consecuencias muy tristes y muy negativas, muy difíciles de llevar, porque no hemos cumplido la palabra de Dios. Y el versículo más trascendente de este libro de Abdías lo vas a entender el día de hoy, al final de lo que la palabra nos va a enseñar. Dice Abdías 1:15: se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como tú le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones
caerán sobre tu cabeza. Traducción: lo que siembras es lo que vas a cosechar. Abdías es un profeta que vivió después, ojo con todos y cada uno de los detalles para que tú puedas entender y comprender que Dios te está hablando a ti el día de hoy. Tú vas a entender si el día de hoy eres Esaú o eres Jacob, si eres Israel o si eres Judá, o bien si eres el pueblo de Dios, eres parte del pueblo de Dios, o eres parte del pueblo de Edom. Hace rato te dije que Edom significa rojo, y los edomitas son los descendientes de Esaú. Los israelitas son los descendientes de Jacob. De una sola fuente, de una sola raíz, de un origen bendito de Dios, de Abraham, vino otro solo origen, unidad, llamado Isaac. Pero de Isaac vinieron dos distintos. Ya no se concentró en un solo origen. Ya no fuimos una sola familia, una sola casa, una pareja, porque un matrimonio, hombre y mujer, cuando realmente están unidos, se les conoce como pareja y son el ser más importante y el más poderoso que hay en la tierra. No hay nadie que pueda contra una pareja, no hay nada que pueda contra una pareja. Ni el enemigo que está vencido, ni el mundo, ni la carne, ni el pecado puede contra una pareja que está unida con los mismos objetivos y con la misma manera de pensar. Pero de Isaac vinieron dos distintos que pensaban de manera distinta y que hacían las cosas de manera distinta. De uno de ellos salieron los edomitas. Los edomitas fueron aquel pueblo que cuando el pueblo de Israel salió del desierto y llegó a la tierra prometida, los edomitas no los dejaron pasar. Los edomitas les dijeron: rodeen. Dios les dijo: no pasen por ahí porque los van a destruir, denle la vuelta. Los edomitas eran envidiosos. Los edomitas se alegraban con la desgracia, con el dolor o cuando les iba mal a los del pueblo de Israel. Los edomitas venían de Esaú y el pueblo de Israel venía de Jacob. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Tristemente, tiempo después, el mismo pueblo de Israel también terminó dividiéndose en dos. Dejaron de estar unidos. El reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. El profeta Abdías escribe por inspiración de Dios en el momento en que el pueblo unido se dividió. Abraham representa unidad, Isaac es el resultado de la unidad, pero el resultado de la vida de Isaac es división. De esa división vienen dos. Un pueblo que terminó lastimando a su propio pueblo. Los primos contra los otros primos. Los de Edom contra los de Israel. Pero los de Israel terminaron después haciendo lo mismo, dividiéndose en el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Abdías, el nombre del profeta, significa siervo, significa adorador. Y después de que Israel se divide, Dios le da esta palabra al pueblo de Dios a través de Abdías. El pueblo de Edom no ayudó al pueblo de Israel cuando años después Babilonia los esclavizó después de haberlos conquistado. ¿Saben qué hizo el pueblo de Edom? Ayudó. El pueblo de Edom no solamente no intervino en beneficio del pueblo de Dios, sino que ayudó a que Babilonia conquistara a Israel, porque no se metió. Pero cuando Babilonia destruyó a Israel, el pueblo de Edom no solamente lo permitió, sino que fue
y se apropió de lo que había quedado. No sé si te suena a ese hermano que se alegra de la desgracia de otro hermano, que se alegra de que a algún hermano no le esté yendo bien y dice, qué bueno, se lo merece. No sé si te suena aquel matrimonio que se rompió o que desde hoy está roto y en donde tratamos de ver cómo al otro le vaya lo más mal posible. No sé si te suena a una iglesia en donde hay gente que se goza porque a otras personas les va mal. Y no te hablo de una iglesia en particular, te hablo del mismo cuerpo de Cristo en donde hay trigo y hay cizaña, en donde hay cabritos y en donde hay ovejas, pero donde es necesario que sea así, porque los cabritos hacen que las ovejas sean formadas, porque la cizaña es necesaria para que el trigo crezca, pero para que el trigo se distinga de la cizaña. No sé si te suena a eso este libro, pero este pequeño libro es un libro en donde se nos enseña las consecuencias de todos aquellos que atacan, que obran o que actúan contra el pueblo de Dios. Te lo vuelvo a repetir, todo lo que hagas, todo lo que siembres caerá sobre tu cabeza. Todo eso cosecharás. Eso es lo que dice Dios. Dice la Biblia, versículo 1 de Abdías 1, Pepe, por favor. Hemos oído el mensaje de Dios. Un embajador llamado Abdías viene a decir, prepárense, convoquemos a ejércitos y ataquemos a Edom. Tú ya sabes de dónde viene Edom. El Señor dice a Edom, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Versículo 3, muy importante. El Señor no castiga por venganza. El Señor permite el castigo por justicia, porque se haga justicia. Cada quien recibe lo que merece. Lo oscuro terminará por caer en la luz. Las tinieblas se aclararán. Lo que se ha hecho saldrá a la luz. Lo que se siembra, se cosecha. Versículo 3. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra. Hay una ciudad impresionante en el Oriente Medio llamada Petra. Es una ciudad tallada sobre una montaña y para acceder a ella era muy difícil. Los edomitas vivían en Petra. Los edomitas son los creadores de Petra. En esa ciudad, como ellos vivían en lo alto y solo tenía un acceso, los edomitas se sentían muy seguros de que nadie les podía hacer daño. Su seguridad estaba en su ciudad. Su seguridad estaba en sus posesiones personales, en su dinero, en sus casas, en sus propiedades. Y ellos sentían que nadie los podía tocar, porque como vivían en lo alto y nada más había un acceso, cuando alguien se quería acercar a dañarlos, era muy fácil derrotarlos, porque estaban protegidos en lo alto y porque solo había un acceso a la ciudad. Dice Dios, tú que vives en una fortaleza de piedra, el mensaje es para los que son parte de Edom, para los que están basados en sus propias fuerzas, para los que están acostumbrados a que hagan lo que ellos o ellas quieren, para las personas que no les importa obtener lo que ellos mismos buscan, aún a pesar de dañar a los demás, para los que se creen demasiado poderosos, que creen en su propia sabiduría, en sus propiedades o en lo que tienen, para los que su confianza está en cualquier cosa que no es Dios. Esos, el día de hoy, son el pueblo de Edom. Y el Señor les dice, ¿piensas que nadie puede tocarte en las alturas en donde estás? Tú te preguntas a ti mismo con arrogancia, pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido en las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. La Biblia nos enseña cuáles son las razones por las cuales el pueblo de Edom fue derrotado
y destruido. El pueblo de Edom venía directamente de Abraham. Los de Edom eran bisnietos de Abraham, perdón. Eran hijos de Saúl, nietos de Isaac, bisnietos de Abraham. Eran parte de la bendición que Dios había prometido para su pueblo. Eran parte del pueblo de Dios. Eran parientes de los israelitas. Eran personas que debieron de haber participado y que hoy deberían de participar de la vida eterna con Dios, de las bendiciones que Dios tiene para la vida de sus hijos. Pero ellos decidieron desobedecer. Y no solamente decidieron desobedecer, ellos decidieron atacar al mismo pueblo de Dios. Las razones Dios las escribe, pero no es otro pueblo al que le habla, es al mismo pueblo de Dios. Porque dentro del pueblo de Dios habemos israelitas y habemos edomitas, habemos obedientes y desobedientes. Otra vez, trigo y cizaña, cabritas y ovejas, personas que obedecen a Dios y personas que no obedecen a Dios. Las razones las podemos leer desde el versículo 12 de Abdías, Pepe. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste alegrarte cuando le fue mal a esa persona que envidias. No debiste alegrarte cuando a tu hermano o a tu hermana Dios lo está pasando por prueba. No debiste alegrarte y mucho menos aprovecharte de la desgracia de otro. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufrió semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Te lo dije, te lo mereces. Por causa de tu pecado estás así. Te enfermaste por pecador. Te quedaste sin dinero o sin familia por tu culpa. Te lo dije y me da gusto porque no me hiciste caso. Dentro del pueblo, dentro de cada familia, estas cosas tristemente siguen pasando. Pero quien lo practica es parte del pueblo de Edom y ya vimos las consecuencias. No debiste saquear la tierra de Israel, porque cuando fueron esclavizados, cuando cayeron en desgracia, cuando perdieron todo, los de Edom llegaron y se aprovecharon de la circunstancia. Por eso el Señor dice, no debiste saquear la tierra de Israel, mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción. ¿Cuántos gozan con el dolor, con la desgracia y con la destrucción que sufren muchas personas? No debiste regodearte mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en sus terribles tiempos de angustia. No solamente se agradaron, no solamente no ayudaron, incluso participaron en el proceso de destrucción de aquel pueblo. ¿Cuántos actuamos tristemente el día de hoy así? Pero quiero dejar algo muy claro. Esta palabra no es para personas que no forman parte del cuerpo de Dios, porque Dios le hablaba a través de profetas a su pueblo. A los que no eran su pueblo nomás los destruía. Pero Dios le dedicaba tiempo, palabras, atención, ganas a los que son parte de su pueblo. Esta es una palabra de exhortación. Ayer cuando bautizamos a nuestros hermanos y hermanas, se les dejó muy claro que el Señor primero da una indicación: arrepiéntete primero y bautízate. El día de hoy, la palabra de Dios es de tal bendición que los que estamos haciendo las cosas mal en nuestra vida, desobedeciendo a nuestros padres, desobedeciendo a autoridades, no cumpliendo nuestro rol en el matrimonio, no haciendo las cosas bien, tenemos todavía hoy, mientras tengamos vida y despertemos,
o mientras Cristo no venga, todavía tenemos tiempo de arrepentirnos. Tenemos tiempo de arrepentirnos haciendo las cosas de manera correcta. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, sean todas hechas nuevas. Este mensaje es para que si tú estás obrando mal, si tú estás atacando al cuerpo de Cristo, juzgando, hablando mal de alguien, tratando de sacar ventaja de alguna situación, esta palabra es para que te arrepientas. Dice Santiago 4:17, cualquiera que no ayude al pueblo de Dios se convierte en enemigo de Dios. Si no vas a ayudar a alguien en tiempos de necesidad, tú estás pecando. Por eso dice Santiago, Pepe, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como, ¿cómo? Esta es una palabra del Dios al pueblo de Dios. Esta es una palabra de Dios a las personas que, aunque no lo sabían, hoy se están enterando. Hay de dos tipos de personas dentro de cada familia: iglesia, familia natural, nación, estado, ciudad, como le quieras llamar. Hay tipos de personas que hacen las cosas bien y hay un tipo de personas que hacen las cosas mal. Los que hacen las cosas bien dentro de la iglesia, dentro de casa, son parte del pueblo de Israel, parte del pueblo de Judá. De ahí vienen los judíos. De la división del pueblo de Dios se hicieron israelitas y parte del pueblo de Judá. Los que formaban parte de Israel terminaron perdiéndose primero. Los que formaban parte del pueblo de Judá terminaron perdiéndose después. Pero de ahí salieron los judíos. Los que el día de hoy somos el pueblo de Dios. Dentro de la iglesia hay una exhortación para quien el día de hoy es parte del pueblo de Edom, del parte del pueblo que lastima a su propio pueblo, que lastima a su familia, que daña, que odia a sus padres, que ofende a sus padres, que no obedece a sus padres, a aquellos padres que causan o provocan ira en sus hijos, que no proveen para su casa, para aquellos que están fornicando, adulterando, mintiendo, robando, no honrando, codiciando, para esas personas que van y se la pasan y viven hablando mal de los demás y su vida es nada más hablar mal de los demás. Esas personas que desobedecen a Dios, que no se están congregando, que no están diezmando, que no están obedeciendo a Dios en lo general, hoy son parte del pueblo de Edom. Y Dios les está diciendo, arrepiéntete o todo lo que estás haciendo caerá sobre tu cabeza. Hay personas que pueden decir, ya cayó sobre mi cabeza, pastor. Ya me pasó la consecuencia. Ya vi la destrucción, ya vi la división, ya caí en enfermedad, en pobreza, ya no me hablan, ya estoy solo o estoy sola. Dios es tan bueno que te está hablando y te está diciendo, si te arrepientes, yo veré por ti, porque pasarás a ser parte del otro pueblo, dejarás a ser parte del pueblo de Edom y brincarás a ser parte del pueblo de Dios. Y en ese momento comienzas a recibir todas las bendiciones, entre ellas está la restauración de lo que Dios ha visto como tú pierdes por no obedecerlo a Él. Dice Proverbios, Pepe, 24:17, para los que se alegran con frecuencia de la desgracia de los demás, para aquellos a los que no entienden que Dios es juez, para aquellos que pensamos que aquellos que están sufriendo porque se lo merecen. Proverbios 24:17, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare, dice, no se alegre tu corazón. Esto no es una opción de parte de Dios, no es una recomendación. ¿Cuántos nos gozamos cuando a alguien le va mal? Cuando a alguien que obra, piensa o actúa distinto a como yo pienso, le va mal. ¿Cuántos no nos gozamos y decimos, qué bueno, me da gusto? ¿Cuántos todavía después de eso
vamos y le echamos más tierra encima. La misericordia es amar la miseria de las personas. Dice la Biblia que a los que somos espirituales se nos obliga a restaurar a nuestros hermanos con espíritu de mansedumbre. No dice que lo pises y lo entierres más. No dice que sigas hablando mal de ellos. Dice que te pongas a orar para que el Señor les muestre lo que tienen que hacer. Amén. Versículo Pepe 15. Otra vez, porque creo que la palabra de Dios ha sido muy clara el día de hoy. Resultado para todos aquellos que sigan después de haber entendido esta palabra, porque la palabra de Dios dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le exigirá. Tú puedes ser hoy parte del pueblo de Edom y no haberlo sabido. Ni enterado estaba de que yo era parte de las cabritas, de esos que juegan con un uniforme rayado, esos que Dios va a hacer a un lado. ¿Ya se sabe en la historia? No, puede ser que no hayas sabido que eres cizaña, que no eres un vaso de barro en las manos del Señor. Pero el día de hoy con esta palabra lo estás entendiendo. Yo entendí en qué áreas de mi vida no estoy haciendo bien las cosas. Para eso es la palabra de Dios, para entender y corregir, no para entender y seguir igual, porque si yo sigo igual, caerá sobre mi cabeza lo que yo he sembrado. Dice el versículo 15, se acerca el día, aviso, ese día en que tal vez no despiertes, o ese día en que venga Cristo, cuando yo el Señor juzgaré a todas las naciones paganas. Paganas es toda aquella persona, pueblo, iglesia, nación, que haga las cosas distinto a como Dios dice. Así de sencillo. Siguiente. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo, tragaste con tus palabras, tragaste con tus actos, tragaste con tu venganza, tragaste regodeándote y gozándote del mal que le pasaban a otras personas. Así como te tragaste a mi pueblo, así tú y las naciones que lo hicieron también se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Si todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán, dice, de la historia. ¿Qué pasó con Edom? Se perdió. Pero hay una buena noticia para los que de hoy en adelante, mis hijas y mis hijos, hay una buena noticia para los que de hoy en adelante decidan hacer las cosas bien. Versículo 21, Pepe de Abdías. Los que hayan sido rescatados, es decir, los que dijeron, ya no quiero ser de Edom, hoy quiero ser de Israel. Los que hayan sido obedientes subirán al monte santo, a Sión en Jerusalén, para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será su rey. Traducción: todo lo que te ha salido mal, todo lo que has vivido mal, Dios lo va a corregir, Dios lo va a componer y todo va a empezar a estar bien. Amén. Resumen: el mal será castigado, pero el fiel a la palabra de Dios, el obediente, tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y dice la Biblia que donde hay un obediente, el reino de Dios ahí se establece. Donde hay un solo obediente, el reino de Dios viene y se establece. Recuerda la historia que te conté el día de hoy. El conflicto entre Israel y Edom nació con Esaú y Jacob. Tú conoces la historia. Esaú vendió lo que no tenía que vender y Jacob engañó a quien no tenía que engañar. ¿Qué pasó al final? Todos sus hijos, todos sus descendientes terminaron separados de Dios, sufriendo el castigo por no obedecer a Dios. No solamente fue Esaú y Jacob. Después de eso, Edom permitió que Babilonia destruyera a Israel.
Y después de eso, todos los siguientes reyes, David, Saúl, Salomón, todos se la pasaron peleándose con Edom. Entre la misma familia se hicieron pedazos. Entre la misma familia se ponían el pie. Tristemente, dentro de la casa de Dios, dentro de las mismas familias, hoy sigue pasando lo mismo. Padres contra hijos, hijos contra padres, esposo contra esposa. Esas personas que el día de hoy están viviendo una situación así, son parte del pueblo de Edom, y Dios lo deja muy claro. ¿Quién puede tocar al Señor? Nadie. Pero además, todas tus malas acciones caerán sobre tu propia cabeza. Se llama causa y efecto. Se llama cosechar lo que sembraste. Hoy el Señor nos llama a todos como familia en Cristo, dentro de tu propia familia, a que entiendas una cosa: Dios destruirá a los soberbios y a los perversos. Hoy puedes arrepentirte, hoy puedes dejar de hacer lo que estás haciendo mal y corregir y comenzar a hacer las cosas bien. Eso se llama obedecer la palabra de Dios. Libro de Abdías, 21 versículos, demasiado mensaje para poderlo explicar en unos pocos minutos, pero se resumen en algo muy sencillo: lo que tú siembres, vas a cosechar. Tú debes de entender que dentro del pueblo hay trigo y cizaña. Ambos son necesarios, por eso Dios los puso así. Pero al momento de la cosecha, la cizaña será destruida y el trigo dará vida, porque caerá a la tierra, será humilde, aceptará en que se equivocó y comenzará a hacer las cosas bien. Y después de eso dará nueva vida, porque el trigo cuando da fruto cae al suelo y tiene que morir para volver a vivir. Hoy deja de hacer las cosas que no debes de hacer, comienza a hacer las que tienes que hacer. El Señor te sacará de la parte de Edom, de ser parte de la cizaña, de ser parte de los cabritos, de esos vestidos de rayados, blanco y rojo, esos. Dios te sacará de ahí y te llevará a la parte correcta, a los que reciben las bendiciones, a los que reciben la protección de Dios y a los que vivirán eternamente con Él. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Alabanza, por favor. Con esas ganas a los 20 años nos levantamos y caminamos. Bueno, amén. Aleluya. Imagínense en unos 10 años cómo vamos a estar. Yo no dije quién, ¿o sí? Problema. Bueno, hoy vamos a pedirles, Omar, atrás de Toño y de Trejo, por Pepe, vente, ¿puedes? O Raúl, ven, mientras Pepe, ven hijo, por favor, atrás de Trejo. Luis Román, atrás, por favor. Sí. Y acá. Ale, atrás de Jimena. Y Bella, ¿puedes venir acá? Por favor. Bien. Hoy vamos a orar por ustedes. Les agradecemos que estén aquí el día de hoy. Laurita, por favor, hija, ¿puedes venir acá a orar por ella, por favor? Bien. Hoy les agradecemos a Dios por sus vidas. Hoy queremos recordarles que Dios existe y Dios funciona. El mismo Dios al que nosotros hemos visto que cuando obedecemos, Él nos respalda. Lo importante únicamente es
que tú aprendas que no puedes obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y hoy decides hacer las cosas como Dios te dice. Nosotros te prometemos, porque lo hemos visto y Dios lo promete, que Dios te va a dar una nueva manera, te va a dar nuevas ganas de vivir, te va a dar nuevos objetivos, te va a ayudar a hacer bien las cosas, ¿sí? Vamos a poner nuestras manos sobre ellos, por favor. Vamos a abrazarlos si así lo quieren. Pueden quitar la silla, no importa. Ellos necesitan un abrazo. Ellas necesitan un abrazo. Así que por favor, pónganse de frente a ellos, abrácenles. Y vamos a orar. Iglesia, vamos a respaldarlos. Vamos a bendecirlos. Delante de ti, Señor Jesús, porque sabemos, Dios, que tú nos escuchas en todo tiempo y en todo momento, Señor Jesús. Tú has dicho, Señor Jesús, que viniste por lo vil y menospreciado de este mundo, Dios amado, y estos somos tú y yo. Queremos darte gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Gracias, Dios amado, porque sabemos que hemos fallado, Dios, y aún así tú pagaste un precio tan poderoso por cada uno de nosotros, Señor. Padre, hoy declaramos que tu sangre poderosa nos cubre, nos protege, Señor, que nos llenamos con tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Hoy declaramos, Dios amado, que es tu sangre la que nos limpia, Señor, la que nos redarguye de pecado, Señor. Es tu sangre, Señor Jesús, la que nos redime, Dios amado. Es el poder de tu sangre, Señor Jesús, que hace una obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Hoy declaramos que el diablo no tiene más poder en nuestras vidas, que mucho tiempo tuvo nuestra voluntad, pero hoy nos declaramos con una total libertad. Hoy declaramos que somos hijos de bendición, que Satanás no entra más en nuestras vidas, que Satanás no entrará más en nuestros matrimonios, no entrará más en nuestra familia, no entrará más ni tocará más nuestra vida. Que toda nuestra voluntad el día de hoy la rendimos totalmente a los pies del Maestro. Que hoy, Señor Jesucristo, te entregamos toda nuestra vida, Señor. Tu palabra ha dicho, Señor Jesús, que las cosas viejas pasaron ya, Señor, y es tu misericordia la que nos alcanza todos los días de nuestras vidas, Señor. Es tu misericordia tan grande, Dios amado, la que nos trae, Señor Jesús, a tus pies. Queremos estar ante tus pies, Señor. Queremos estar doblegados ante tus pies, Señor Jesús, aun cuando te seguiremos fallando una y otra vez, Señor Jesús. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra voluntad, aquí está nuestra vida, Señor. Esto es lo que soy el día de hoy, Jesús. Padre, queremos entregarte hoy, Dios amado, las riendas de nuestro corazón, Señor. Que todo desánimo salga de nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo cansancio mental salga de nuestras vidas. Que todo agotamiento se vaya, que todo enojo se vaya, Señor. Que toda depresión salga de nuestras vidas, Señor, porque queremos tener vida y vida en abundancia, Señor, porque para eso hemos sido llamados, Señor. Queremos proclamarte a ti, Jesús, como el Cristo de la gloria. Queremos proclamarte, Señor, como nuestro Señor, nuestro Salvador. Queremos proclamarte como el principio y el fin. Queremos proclamarte como ese Cordero inmolado. Queremos proclamarte, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien gobierna nuestras vidas, quien gobierna la vida de nuestras familias. Que toda maldición generacional sea rota por tus llagas poderosas, Señor Jesús.
sido totalmente anulada. Ahora libertad vivo yo hoy. Ya no vivo en la senda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Refugiado en una cruz y he visto la luz. La carta de condena, la carta de condenas que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. La libertad del Señor está aquí. Ya no vivo en la senda de la oscuridad. Aleluya. El perfecto
Bueno, sí. Ok. Bueno, mis hermanos, ya casi nos estamos despidiendo. Solamente nada, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Si alguien ahorita no tiene sobre, ahorita le hacen llegar uno. Igual si quiere levantar su mano para que lo puedan identificar más rápido. De hecho, ahorita que estábamos tocando Esclavo por Amor, de hecho yo veía que estaban siendo liberados ahorita ustedes 5. El Espíritu de Dios ahorita arriba me hacía entender que hay personas aquí que han estado experimentando libertad y que el Señor los ha estado liberando de poco en poco. El Señor va a seguir haciendo en ustedes. Solamente sigan caminando, sigan creyendo. Amén. Señor les bendiga. Igualmente, mis hermanos, allá también estaba yo viendo que estaba siendo liberado usted. Estaba viendo. Allá también, hermano. Igual, de este lado lo estaba viendo. Amén, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor. Padre, en esta tarde queremos ponerte en tus manos el sustento, Señor, de nuestro trabajo que tenemos hoy aquí, Padre. Señor, lo levantamos, Padre, con todo el amor de nuestro corazón, Padre, porque sabemos, Padre, que en tu palabra está escrito, Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. Alegre, mi Señor. Y en esta tarde, Señor, con amor de nuestro corazón, venimos hoy delante de ti a poner la parte que te corresponde, Señor. Todopoderoso Dios, esto, Padre, es el ejemplo de que tú nos sustentas, Señor, de que nos sigues sustentando, Padre, y hasta el día de hoy, Señor, como dice tu palabra, mi Dios, fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El día de hoy, Señor, lo ponemos con todo nuestro corazón, Padre, el día de hoy. Señor, te damos gloria a ti porque esto te pertenece, Señor. Y lo damos de corazón, Padre. Si alguien de aquí, Señor, no tuviera trabajo, te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú abras esas ventanas de los cielos, Señor, y derrames esa bendición sobre su hogar, Padre, hasta que sobreabunde, Padre. Y que con el ejemplo, Padre, puedan traer, Señor, aquí ese testimonio vivo, Señor, el cual eres tú, Padre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden pasar, mis hermanitos?